que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Marcos Valdés presenta este 20 de junio un homenaje a la familia Valdés, un magnífico espectáculo en que los grandes actores del teatro, el cine y la televisión de la familia Valdés vuelven al escenario interpretados por otro miembro de esta talentosa familia. Conversamos con Marcos Valdés sobre este show. Te platico algo muy interesante que mucha gente no sabe y que te lo comparto con todo el corazón. Cuando yo tenía 14 años me enteré que don Manuel Loco Valdés era mi papá. Entonces yo no sabía que era mi papá, de verdad. Entonces es un historión, somos 12 hijos de 5 señoras. Me entero, pues imagínate, estaba muy chiquito y fui a ver a mi papá, me espanté, en el sentido que te digan que la figura más grande de la televisión, que era mi papá en aquel entonces, pues era mi padre, ¿no? Entonces investigo de Manuel Valdés, resulta que es hermano del cómico que más me ha gustado en toda mi vida, que es Germán Valdés Tintán. Dije, ¿qué? O sea, vamos entendiéndonos. O sea, resulta que Manuel Loco Valdés es hermano de Germán Valdés Tintán y hermano de don Ramón y del ratón Valdés. A ver, entendamos. Entonces, yo no sé de dónde saqué que me parezco. No sé de dónde. Entonces, cuando me caracterizo, no sé si has visto las caracterizaciones que hago de don Germán, te platico con toda la humildad algo, te lo puedo compartir, déjame enseñarte algo. Hace en el 2000, exactamente 2010, me entregaron esta diosa de plata por hacer a don Germán Valdés Tintán en la película Me Importas Tú y Tú, que fue un gran honor interpretar a mi tío, fue precioso. Yo siempre lo he admirado, siempre lo he seguido, aun que no sabía que era mi tío, me encanta Tintán, o sea, simple y sencillamente era sensacional. Y por otro lado, te platico también que llega Disney y me hablan para hacer a este personaje maravilloso que se llama Filoctetes, que seguramente lo viste en Hércules. Entonces me llaman para hacer a Filoctetes y de repente sale la oportunidad. Este me dio un premio precioso. Ninfas, coquetas, no pueden vivir sin mí. Esa mujer es un hígado. Es precioso. Entonces me hablan, dice, vamos a hacer el libro de La Selva 2, en la voz de Balú. Y entonces ahí ves el libro de La Selva 2, me dan el papel del libro de La Selva 2, cosa que yo agradecía a la tierra, pues poco a poco, con todo y que no pude conocer a mi tío Tintán, porque cuando conozco a mi tío fallece, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, mi admiración es enorme. Pasan los años y yo jugué fútbol americano toda mi vida y a la hora de que conozco a mi papá me dice, no le digas a nadie que soy tu papá. Le dije, ¿pero por qué, papá? Porque me matan tus mamás y tus hermanos de otro cachete. Le dije, bueno, papá, a los del otro cachete no les vamos a decir nada. Y entonces empiezo a trabajar en obras de teatro, bailando, con el nombre de mi padrastro, ¿tú crees? Y entonces en una de esas me meto al Festival de Valores y hablo. Yo había hecho, fíjate, Peter Pan, José el Soñador, Las Hermanitas de Acámbaro con Lucha Villa, Ninón Sevilla, María Victoria y Jorge Muñiz. Había hecho José el Soñador con María del Sol, Memo Méndez, Manuel Landet. Bueno, una serie, muchas obras, dice bendicha Dios. Hasta que me meto a Valores, y ahí en Valores quedó en el número 7 de 14,000. Y entonces hago un relajo en el arroyo, y en el arroyo me llaman de Raúl Velasco, que estaba haciendo el Festival de Valores Juveniles, me dice, me dicen que eres muy buen animador, nos gustaría que seas el nuevo conductor de Estrellas de los 80s. En aquel entonces, Estrellas de los 80s era el programa número 1 juvenil, pero el más importante. Y bueno, te platico sin entrar en dramas, yo vivía en un cuarto de azotea, gracias a que mis amigos del fútbol americano me ayudaron, porque cuando conozco a mi papá sucede una catarsis brutal que tengo que ir a vivir a la calle, vivía fuera de un Sanborns y mis amigos del fútbol americano me pusieron un cuarto y en ese cuarto hice toda mi carrera. El chiste es que del cuarto de azotea me llaman para hacer Estrellas de los 80s y me dice Raúl Velasco, dice, aquí veo Marcos Govera, de casualidad no tienes nada que ver con el Loco Valdés. ¿Por qué? Porque es idéntico. Le dije, sí, y yo no podía decir nada, hermano. Entonces, pues es mi papá. Llámate a todos los medios de comunicación.
nace el hijo del conde, pero le digo que no puede decir, no me importa, tú eres el hijo del conde, vamos a hacer esto. Y entonces viene un lanzamiento muy padre de tu servidor en 1985, hace 41 años. Yo comencé en 1981, hace 45, entonces imagínate en aquel entonces todos los pleitos tremendo con mis 11 hermanos. Bueno, Cristian, no, Cristian, yo lo entrenaba en el fútbol americano, mi hermano Cristian. Me llevo muy bien con Cristian y con todos mis hermanos me llevo bien. Pero entonces las señoras pues se enteran de una carita de Loco Valdés muy parecida y me empecé a ir muy bien. Y entonces decido primero sacar el disco y después hacerle un homenaje a Tintán. Y entonces empiezo a hacerle un homenaje en todas las delegaciones y en todos los teatros del pueblo, vestido como Pachuco y bailando como Pachuco. Tu hermano, Dios le dio facultades para bailar, ¿tú crees? Soy buen bailarín, le agradezco mucho a Dios. Además estudié baile y todos los Valdés cantamos bien, somos afinados, sin falsas modestias. Todos, gracias a Dios, Tintán cantaba precioso, mi papá cantaba bellísimo, don Ramón cantaba muy bien, tienes que escuchar el corrido de Arnulfo a capela con mi papá, buenísimo. Y entonces, ¿cómo he dejado de hablar? Ya para mí, o sea, ya para mí, porque ya, pues el chiste es que este gran homenaje me empezó a salir muy bonito en el teatro que está, el Teatro Ciudadela. Entonces, la delegación me presta toda una vecindad para llevar a cabo el Rey del Barrio, pero una onda musical, como la que le canta Silvia Pinal, Contigo, Personalidad, Échale un 5 al piano, bla, bla, bla. Y hacer sus parodias, ¿no? Esas parodias más de diantres de la lagartija tan aborazada y tan mal alimentada, todos qué, pero qué nené, la marmaja de la de Merecua, carnalito, canalazo, no me sube el agua, la chompeta. Entonces, todo ese calor que él manejaba precioso y ese Spanglish, me encantaba. Entonces, me seguí y después grabo otro disco en homenaje a mi tío, me voy a Estados Unidos y resulta que soy americano, mano. ¿Por qué soy americano? Porque mi mamá era americana y mi papá la agarró. Ahora, no te he platicado, porque no me has preguntado. Mi mamá también era una gran estrella. Déjame enseñarte a mi mamá. Mi papá estaba loco, pero no tarugo. Mira qué bonita, mira qué guapo. Se llama Corina cuando cantaba. Pero aquí tenía 25, se la agarró de 15. ¿Cómo supe cómo supe cómo nací? ¿Quieres saber? Yo estoy haciendo ¿Qué tal Dolly? Con Silvia Pinal. Entonces vamos a develar la placa de las 400 representaciones. Yo hacía con Melio Hackel un papelazo. Y entonces me dice, ahora les presento a este niño que fue creado en un vagón de un tren. Y yo, ¿qué? Yo así, ¿cómo? ¿Qué? En efecto, le pregunté a mi mamá y dice que mi papá se le fue a meter allá al camarote cuando ella tenía 15 años. Y entonces mi abuela es esposa del Charro Gil, era. El Charro Gil es el que hizo El Piojo y la Pulga, ese es mi abuelo, hermano del Güero Gil de los Panchos y de Chucho Martínez Gil, los hermanos Martínez Gil. Todos ellos son del lado de mi mamá. Y Felipe Gil, que es el hermano de mi mamá, el que se hizo mujer, si oíste hablar de Felicia Gas. Ese es el hermano de mi mamá, así que por los dos lados, mano, ya sabes. Y el chiste es que mi abuela va a matarlo y Tintán le dice, carnalita, carnal, no lo mates, es el más chavo de mis hermanos, no lo mates. Entonces mi abuela casa a mi mamá con el que fue mi padrastro, 14 años, y por eso ya viene toda la historia que le di un poquito la vuelta, pero ahora sí, una disculpa más o menos. ¿Por qué hago el homenaje? Porque primero, pues ellos siguen vivos para mí. Segundo, porque son cultura para México a nivel mundial. Es lo que dejaron más de 106 películas. Tintán, mi papá 70 películas, Don Ramón 60 películas. Pues son una historia viviente los Valdés y continúan, ¿no? Seguir con esta dinastía hermosa como mi hermano Cristian, que él ya lo reconoce a mi papá, lo cual me da mucho gusto. Comienza con una semblanza preciosa del Pachuco, del gran don Germán, hablando de cuando en 1915 nace en la Ciudad de México Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán. Y ahí nos vamos con toda su historia, ilustrándola con diferentes fotografías de sus películas, muy bonita, y donde narro cada una de sus etapas hermosas que tuvo durante sus 57 años, porque murió muy joven, muy, 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 muy joven. Extraordinario artista, ganó, bueno,
Eso ahí comienza con una semblanza. Hacemos una pequeña entrada con los músicos vestidos de pachucos, rumberas de la época, y empieza toda una historia de piel canela, personalidad, echarle un cinco al piano, el swing del cristal, canciones como Bonita, Contigo, y entonces toda esa historia que se va narrando poco a poco todas esas parodias que hacía con el canal Marcelo, ¿no? Cuando le decía, ay, canal, esa canción se la voy a dedicar a mi nueva señora. ¿Cómo que tu nueva señora? Sí, ¿no supiste que mi otra señora tomaba mucho? No, borrachísimas, y para comprobársela al juez tuve que retratar afuera de la cantina. Mira, aquí está ella con sus amigotes, mírala, mírala. Oye, yo no veo, nada más veo a tus amigos. Ah, es que ya se volvió a meter a la cantina, si no te digo que es bien viviada. Entonces, vamos con esas historias hermosas, sin ninguna grosería, sin ninguna palabra altisonante, vamos llevando todas las parodias de Tintán, recordando esa comedia que se hacía antes tan bonita y a un ritmo muy padre, ¿no? Vamos con la gente, cotorreando con la gente, hablando con la gente con respecto a cómo se sienten, cómo tratan a las mujeres, quién es el mejor pachuco hoy en día, quién ha dado más besos que Tintán, porque tienes récord Guinness de mayor cantidad de mujeres besadas en el mundo con esa trompa, y eso es cierto, ¿eh? Nadie ha besado tantas chamacas, por cierto, muy bonitas todas, ¿eh? Era un gran conquistador, un buen hombre, un hombre que siempre se quitaba la comida de la boca, le daba al periodiquero, al bolero, al billetero, a todos, y le decía al canal Marcelo, préstame una feria para echarnos unos tacos, mano, porque ya se me acabó todo lo que gané aquí. Y no le importaba, siempre fue muy dadivoso. Ayudó mucho a don Ramón, muchísimo. Don Ramón viene siendo de ellos fueron en total 9 hermanos, 8 hombres y una mujer. Don Ramón viene siendo el quinto y mi tío Tintán viene siendo el segundo. Tintán le llevaba 8 años a don Ramón y le llevaba 16 años a mi papá, 16 años. Entonces los ayudó mucho en sus películas, los metió a todos a sus películas, los impulsó a todos en sus películas y paradójicamente, hoy en día el que más suena es el que menos sonó en aquellas épocas, porque los que brillaron muy fuerte fueron mi tío Tintán y mi papá en la televisión brutalmente y en el cine. Pero nunca se le quitó el mérito de ser un cómico brutal, don Ramón. Brutal, buenísimo, extraordinario. ¿Y a ti qué tal te fue, norteño? Muy bien, mi viejo, me afané un chillón. Bueno. RCA Víctor, 8 bulbos, onda corta, agarra Berlín, Moscutla, Nepantla, con decirte que agarra hasta ratones, mi viejo. ¿Y a ti qué tal te fue, mi peralvillo? Que ya se les olvidó que yo soy gente decente. ¿Y tú sabes por qué tal te fue? Yo 2 tapones de Cadillac y 1 de Ford. ¿Y tú, Borolas? Me afané una cartera en un Roma Mérida. ¿Cargada, mi viejo? ¿Qué va, hermano? Resultó ser de un profesor normalista. Con un don para ser al mexicano auténtico. Yo creo que don Ramón es el reflejo de nuestra cultura, de nuestro México, de cómo somos realmente los mexicanos, de que nos escondemos para pagar la renta, de que no puede ser, hermano. O sea, ese que conquistador también, porque era conquistador, don Ramón, y que qué bueno, ¿no? A mí me da mucho gusto que los niños se encariñen y que su consentido sea más que el chavo, don Ramón, para todos, ¿eh? Don Ramón realmente tiene un imán y lo decía, Chespirito decía que don Ramón era un extraordinario. Se subió arriba de un coche porque había tráfico, no, hombre, no, acuérdate el surfing del lobo y un día vamos a hacer, un día nos vemos allá en el estudio y hacemos algún show o algo. A mi papá le entrevistaron alguna vez, ¿por qué era tan bueno Tintán? Dice, porque era natural. Era su naturalidad, lo hacía ser brutalmente bueno. Yo creo que es de los artistas que mejor han trabajado a cámara. Pocos han roto la cuarta pared en plena película, en El Rey del Barrio, cuando está bien borracho ahí celebrando a Pepito. No, mira, quiero decir, no, mira, en serio, pero ya no está hablando a Marcelo, está hablando a la cámara, güey. O sea, dices tú, wow, señorón. Muy querido, muy admirado por la gente bien, Carlos Monsiváis lo adoraba, y mucha gente lo adoraba, mucha guerra entre quién era mejor y quién era, eran completamente diferentes Cantinflas y Tintán,
Obviamente, siempre quiere uno ser el primero, pero lo que sí te puedo decir es que Tintán dejó un estilo único, igual que Cantinflas, igual que Clavillazo y Resortes y todos, pero Tintán en especial era demasiado completo. Esta forma de bailar y de cantaba precioso, man. Estaba muy bien, man. Tenía un estilo único. Él fue creando una historia con el América muy interesante, porque él sí era americanista, él sí amaba a la América. Es más, te puedo decir que lo único que heredé de mi papá, porque fuimos 12, ya sabes que las señoras se pusieron listas, y como yo vengo siendo sexto, séptimo por ahí, lo único que heredé, el presidente de la América, Baños, me envió un cuadro gigante con la camiseta de mi papá y sus fotos, enmarcado precioso. Entonces eso, bueno, para mí fue algo grande. Sí era americanista, sí armaba sus verdaderas apuestas con Sergio Corona, sí lo bañaba, sí se vestían de mujer, sí salían a pedir limosna. Era una obra de arte verlos en la calle, porque, insisto, es una comedia muy limpia, muy sana, que todo el mundo la puede ver. Imagínate ver con esas patas peludas a mi papá, eso era realmente fabuloso, ¿no? Allá directamente, lo pueden hacer directamente allá en el Royal Pedregal, en el Camerino 22. Va a estar muy padre allí en Camerino 22. Está precioso el lugar, tiene un pantallón divino. El Camerino 22, este 20, pueden hablar directamente a Camerino 22. Pueden adquirir allí su pasta muy, muy accesible, muy barato para que entre para traer el cover. ¿Por qué pedimos un cover? Te voy a explicar. Traigo siete músicos, traigo bailarinas, traigo coros, traigo un equipo de producción. Se necesita pagarle a todo el mundo, entonces, ¿cómo sales de gastos, no? Si no cobras un cover. Además, bueno, va uno a chambear, ya sabes, va uno a chambear, entonces sí, directamente en el Royal Pedregal, en Camerino 22, ahí pueden hacerlo, pueden hablar por teléfono para reservar, y me da mucho gusto darles la bienvenida. Se van a divertir a lo grande, créemelo, es un gran show. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. El Hotel Royal Pedregal presenta este 20 de junio en Camerino 22 el homenaje a los Valdés con su amigo Marcos Valdés. Vamos a recordar a don Manuel el Loco Valdés, a don Germán Valdés, el Gran Pachuco de Oro, a Rondamón y a mi hermano Cristian. Y ustedes son los invitados principales. Felicidades a todos los papacitos del mundo. Los esperamos este 20 de junio en el Hotel Royal Pedregal, en el Gran Camerino 22, el bar más hermoso de México. Camerino 22 del Hotel Royal Pedregal presenta a su amigo Marcos Valdés. No falte, no falte.